En este punto hablaremos sobre la administración en los tiempos antiguos y la Edad Media. Iniciamos por Mesopotamia, quien en la antigüedad recibía el nombre de Sumeria, ya que los pueblos suméricos fueron invadidos por los acadios y los asirios, quienes llegaron como conquistadores. Se quedaron allí adoptando la civilización sumeria y enriqueciéndola con sus conocimientos. Características de la administración en Mesopotamia. Bueno, iniciamos porque en esta civilización las lluvias eran escasas. Por tal razón ellos debían aprovechar las inundaciones de los ríos para su agricultura, ya que eran épocas de siembra y épocas de recolección y de cuidado de la cosecha. Vemos cómo este fenómeno refleja una adecuada planificación en las actividades que se tenían dentro del país. En segundo lugar tenemos la invención de la escritura, la cual les permitió adoptar un sistema de registro de transacciones comerciales. Según el libro Historias de la Administración, se dice que los sacerdotes fueron quienes inventaron la escritura, ya que en algún momento a ellos se les solicitó o se les exigió rendirle cuenta a los altos mandos, quienes buscaban la práctica del control administrativo, pensando de pronto que si en algún momento faltara alguna de estas personas que tenía esta información importante, no se les perdiera ningún tipo de información, asegurándose así de que los préstamos que ellos hubiesen hecho fueran efectivamente recolectados. La escritura surgió más como un control económico que por fines litúrgicos. En segundo lugar, contamos con la civilización de Egipto. En un principio su economía se basaba en el río Nilo, el cual les proveía agua potable, inundaciones periódicas que favorecían la agricultura y además era un canal navegable que desembocaba en el mar Mediterráneo. Unos aportes de la administración en los tiempos de Egipto. Bueno, en estos tiempos la principal fuente de riqueza que ellos tenían era la agricultura y la ganadería. Desarrollaban formas industriales como la panadería, explotación de canteras, entre otras. Organizaron la administración con un alto grado de planificación de las actividades industriales, navegación por el río y sus canales, lo cual dio como consecuencia el comercio exterior. Adicional a ello, los egipcios mostraron unas grandes habilidades y organización. Un ejemplo claro puede ser la construcción de las pirámides. En este caso tenemos la construcción de la pirámide de Keops, que necesitó 2.300 bloques para su construcción y un trabajo durante 20 años por más de 100.000 hombres, demostrando pues así el manejo y la dirigencia de los esfuerzos de una ciudad en un periodo de largo plazo, reflejado en la planificación administrativa de cuántos bloques, de qué tamaño serían, de dónde serían extraídos y cuándo serían extraídos, requirió la práctica de lo que pues hoy en día denominamos la planificación a largo plazo. India fue una de las primeras civilizaciones de la administración. Se caracterizó por estar formada por clanes. Uno de sus clanes más importantes fue el de los Arios, ya que con su poder militar y sus creencias religiosas formaron una monarquía. Uno de sus aportes más importantes fue el Tratado de Arthashastra de Katilya. Trata de la administración política, social, militar y económica del Estado. Bueno, describe el Estado ideal en función de su utilidad, al margen de toda ética o derecho. Su planteamiento es que el centro de la política debe ser convertir al rey en el centro de un círculo de estados. También Chanakya fue el pionero en el campo de la economía como ciencia. La antigua China. China también se conformaba por la sociedad de dinastías. Estas se pasaban de generación en generación. Su primera dinastía más importante fue la dinastía Chan. Los trabajadores del emperador se seleccionaban específicamente para una única ocupación, ya que esto permitía que los deberes tuvieran mejor eficiencia. La Junta de Consejo fue de vital importancia para la toma de decisiones y se reconoció la importancia de tener un sistema y modelos
para una administración más fuerte. China se caracteriza por tener comportamientos que muestran organización, planificación, dirección y control de estas siendo características básicas de la administración. También tenemos los escritos de Mesios, que por su parte se creía que era necesario un sistema operacional adicional a las leyes existentes para tener una administración eficiente. Se caracterizaba operaciones y servía como guía tanto para empleados con experiencia como para los que no entran a esta categoría. La administración en la antigua Grecia. En esta tabla de contenidos vamos a poder ver cómo se caracterizó Grecia y cómo fue que se desarrolló a lo largo del tiempo. Grecia tenía como objetivo la gestión de la política y la guerra. Era dirigida por líderes políticos y militares, y en la época clásica se desarrollaron ciudades-estado como Atenas y Esparta. Una de las necesidades más grandes ha sido la de tomar decisiones y coordinar actividades complejas. Es la administración una ciencia que le ayuda al hombre la organización, gestión, orden y disciplina. Es pues la Grecia antigua una de las culturas predominantes que inspiró e impulsó mucho de los modelados sobre la administración, la universidad y las empresas, siendo así una de las civilizaciones con más poder que aún en nuestros tiempos es empleada en nuestro diario vivir. La antigua Grecia se divide en 4 periodos de desarrollo: la monarquía, la aristocracia, la oligarquía y la democracia. Ya sabemos que la monarquía es el poder centralizado en una sola persona, quien es que toma las decisiones, y además de esto contaba con un consejo conformado por terratenientes y nobles, quienes le ayudaban a administrar la ciudad. Luego de esta nació la aristocracia, en el cual centraba su poder en un grupo selecto de personas, por lo general las personas más ricas del país, quienes heredaban su poder siendo siempre los mismos, aprovechándose estos de su puesto sin darle cabida al pueblo. Luego de esta nace la oligarquía. En esta fase, el mandato no era tan solo de unas familias, ahora estaba distribuida entre los ciudadanos de mayores ingresos, generando así desigualdad. Y por último, la democracia. Después de la muerte de los tiranos, implementaron un sistema político en el cual todos los ciudadanos tendrían los mismos derechos, creando así la Ecclesia Tou Demou, Asamblea del Pueblo. Las funciones principales de la administración en las ciudades griegas eran la recaudación de impuestos, pues era responsable de recaudar las ganancias e impuestos y distribuir los recursos a donde se necesitaban. La defensa, asegurar la defensa de la ciudad y mantener un ejército en tiempos de guerra. Justicia, impartir justicia y resolver conflictos entre los ciudadanos. Infraestructura, mantener y mejorar las carreteras, acueductos, puentes y otros elementos claves de la infraestructura. Obras públicas, supervisar y financiar proyectos públicos como teatros, gimnasios y templos. Y en cuanto a la estructura política y administrativa en las ciudades griegas,
lo pudimos ver en el punto anterior de cómo se desarrolló la organización política de la antigua Grecia. Las características más relevantes de la administración en la antigua Grecia era la participación ciudadana, pues esta era necesaria para la toma de decisiones importantes en la ciudad. Especialización. La administración estaba dividida en diferentes departamentos y funcionarios especializados. Responsabilidad. Aquellos a quienes eran funcionarios debían rendir cuentas ante el pueblo. Eficiencia. La antigua Grecia optaba por la optimización de recursos y en la realización de tareas. Transparencia. Los ciudadanos tenían acceso a la información, pues era abierta y transparente en los detalles de su gestión y toma de decisiones. Dos de las ciudades más importantes de la antigua Grecia era Esparta y Atenas. Esparta estaba conformada por un sistema dual de reinado y 28 ancianos, aunque en realidad, siendo un sistema militarista, el verdadero poder residía en los guerreros. En cambio, en Atenas, siendo un sistema democrático y participativo, estaba conformada por una asamblea compuesta por todos los ciudadanos libres, quienes tomaban las decisiones administrativas e importantes. Siendo Grecia una ciudad primitiva, donde el conocimiento y la exploración del ser humano estaban en su punto más alto de descubrimiento en cuanto a las ciencias esenciales, podríamos afirmar que ésta tenía un ideal de administración muy avanzado, el cual aún hoy se ve reflejado en nuestra propia sociedad. La administración en Roma. Empezamos con esta frase. La eficacia en la administración se logra a través de la diligencia, la integridad y la economía. En la tabla de contenidos encontraremos los temas propuestos para estudiar la administración de la antigua Roma. La administración viene del latín ad, que significa hacia de movimiento, y ministrare, que significa servir, gobernar, regir, manejar o cuidar los negocios o intereses públicos o particulares propios o ajenos. La antigua Roma fue muy importante ya que instauró los principios básicos de la carrera de administración de empresas, desarrollando el sistema de fabricación e impulsando la economía a un constante crecimiento. Hoy día, en pleno siglo XXI, podemos ver que la cultura romana y las diferentes culturas han aportado significativamente a la administración que conocemos hoy en día. En el caso de Roma, se ven estructurados, ya que en la era cristiana es donde se establece un sistema administrativo con diferentes grados jerárquicos, desde el emperador hasta un simple funcionario. Los romanos eran muy conocidos, pues tenían un sistema legal y político bien desarrollado, que incluía un emperador, un senado y un sistema de magistraturas y tribunales. Asimismo, su fama crecía por su arquitectura e ingeniería, su organización militar eficiente y su habilidad para conquistar y gobernar un vasto imperio. Asimismo, su sistema de gobierno centralizado y jerarquizado se dividía en provincias administradas por gobernadores nombrados por el emperador y un sistema de leyes y regulaciones que se aplicaban en todo el imperio. Nada en este vasto universo es perfecto. Por lo tanto, Roma no se podría salvar.
ya que al tener un impacto tan grande en el Estado y la sociedad, y la forma como éste se desarrolló y evolucionó, tuvo varios problemas, de las cuales se pueden centrar en los siguientes temas. Uno, la corrupción, el cual era un problema que nos persigue hasta hoy día, ya que funcionarios y gobernantes aceptaban sobornos por favores políticos. Dos, falta de eficiencia, retrasos en la toma de decisiones e implementaciones políticas. Tres, centralización. Solo un grupo selecto de personas mantenían el poder, lo cual les hacía difícil a las nuevas tierras tener un voto en la toma de decisiones del Estado. 4. Falta de recursos. Existían demasiada escasez de recursos, en la cual se incluía personal, finanzas y materiales. Dos ideas en las cuales podemos afirmar que la antigua Roma evolucionó y se desarrolló como una gran nación, se difieren estas dos hipótesis. La primera, la administración romana se destacaba por su estructura organizada y eficiente, lo cual permitió una rápida toma de decisiones y una ejecución efectiva de políticas. Además, contaba con un sistema de control de calidad para garantizar el cumplimiento de estándares elevados. Y la segunda hipótesis dice que la administración romana dejó un legado cultural y político duradero en la región y en todo el mundo. Los romanos crearon un sistema de leyes y derechos que influyó en el desarrollo de la justicia y la democracia en la Edad Media y la modernidad. Además, la administración romana tenía una política de integración cultural que permitía la preservación y la promoción de las culturas locales y la convivencia pacífica de las diferentes etnias. La cultura romana se divide en tres etapas de desarrollo: la monarquía, la república y el imperio. En la monarquía, la estructura política administrativa estaba formada por patricios y ciudadanos aristócratas, que eran quienes tenían el poder de nombrar a los representantes de la curia. La república. Se estableció el plebiscito como forma de participación ciudadana o de la plebe en decisiones importantes del gobierno, limitando así el poder de la plutocracia. El imperio. Augusto reorganizó el Estado romano, centralizando el poder y otorgando a los cónsules funciones menores. La economía floreció, lo que permitió una expansión del imperio, pero también surgió una aristocracia burocrática, abusiva y explotadora. En conclusión, podemos ver que Roma tenía una estructura política en el cual el poder estaba centralizado y se diversificó para dar la oportunidad al pueblo de darle camino a su historia. Asimismo, el sistema legal y la regulación para que los derechos de todos fueran iguales. La fuerza militar organizada y disciplinada hacía de este uno de los imperios más fuertes de su época. Por lo tanto, dejó un legado duradero en administración y gobierno. En la Edad Media podemos encontrar también la aplicación de la administración en la Iglesia Católica. Luego de la caída del Imperio Romano, la Iglesia Católica empezó a tomar mucho más poder en cuanto a la política, economía y cultura, especialmente en la zona de Europa. Adicional, hay que tener en cuenta que era un referente ético muy importante, lo que hacía que tuviera una participación bastante considerable en la legislación de nuevas leyes, porque era como el punto de partida del buen comportamiento que tenían que tener todos los ciudadanos. Entonces, en el momento de generar
órdenes o leyes que rigieran el comportamiento se basaban mucho en todas las instrucciones y el pensamiento que tenían todos los representantes de la Iglesia Católica. Dentro de las características del sistema administrativo en la Iglesia Católica podemos encontrar en primer lugar que manejaban un sistema de autoridad jerárquico, es decir, no todos tenían el mismo poder ni los mismos nombramientos dentro de la Iglesia, sino que habían unos rangos que asimismo se reflejaban en cuanto a la autoridad que tenían. Estos rangos no eran asignados por herencia o al azar, por suerte, sino que realmente tenían que cumplir con ciertos requisitos para poder hacer parte de cada uno de los niveles. En segundo lugar, tenemos la promoción sistemática de sus autoridades basados en méritos. Como lo mencionaba anteriormente, ellos debían cumplir ciertos requisitos y procesos que les permitieran ir consiguiendo ciertos títulos que representaban una autoridad dentro de la iglesia y también dentro de la participación política y económica pues, de esta zona europea. Entonces debían cumplir con ciertas capacitaciones, con un tiempo dentro de la organización para que asimismo su palabra fuera pues, de relevancia en la participación que tenían. En tercer lugar, tenemos un control descentralizado. No tiene, digamos, la Iglesia Católica una sola sede, sino que tenía sedes en diferentes partes del mundo, pero a pesar de que tenían diferentes sedes, todos tenían, digamos, que rendir cuentas finalmente al Papa, que es algo que aún sucede. Entonces, a pesar de las diferentes ubicaciones, todos tenían una forma de evacuar, digamos, las solicitudes que tenían, de tomar decisiones y no podían incumplir como ese conducto regular, sino que tenían que seguir dependiendo del rango que tuviese cada uno. Cada área tenía también pues su encargado, cada sede en diferentes países tenía también su propio conducto regular y de esta manera, en una forma organizada, se iba llegando finalmente a la cabeza de toda la Iglesia Católica, que es el Papa. En cuarto lugar, podemos encontrar que había una formación especializada. La formación no era general, no todos, digamos que inicialmente sí hay una formación básica que todos debían tener, unos conceptos iniciales, pero no todos iban dirigidos a la misma área. Entonces, habían diferentes áreas dentro de la Iglesia Católica y cada uno, luego de tomar esta como capacitación básica, debían decidirse o se les asignaba hacia qué especialización se iban a ir y asimismo iba una capacitación mucho más específica que permitiera que desarrollaran todas sus actividades de la mejor manera. En quinto lugar está que habían asesores y consejeros por áreas específicas. Como mencionábamos, pues había una segmentación dentro de la Iglesia Católica, entonces se tenía a ciertas personas dispuestas para que dieran asesorías a estas áreas. Entonces, digamos que eran como lo que conocemos hoy en día como unos directores de área que se encargaban de dar las capacitaciones, de aclarar dudas, de hacer una vigilancia de cumplimiento de todas las funciones de cada área dentro de la Iglesia Católica. Y en sexto lugar, una distribución de trabajo por organismos. Entonces, como mencionaba anteriormente, no todos están involucrados en cada proceso de la Iglesia Católica, sino que cada uno era asignado a un subproceso para poder cumplir con todas las funciones que llevaba a cabo la Iglesia Católica. Esto permitía un mayor orden porque se distribuía el trabajo y asimismo se distribuía la cantidad de recurso humano, de recurso económico y también se podía establecer un líder para el área y esta persona era la que podía, digamos, dar resultados, rendir cuentas, dar informes de los avances que se tenía con cada actividad y eran quienes participaban en las reuniones, porque siendo una iglesia o una organización tan grande, era imposible realizar reuniones en las que todos participaran, sino que tenía que haber una cabeza de cada área que diera las observaciones o los informes de su respectiva área de trabajo. La participación de la Iglesia Católica en la economía también fue muy importante en la Edad Media, ya que estas comunidades empezaron a aprender sobre cultivos, sobre el manejo de la tierra, de ganado, de animales, de la elaboración de artesanías, y todo esto les permitió impulsar aún más el comercio. Adicionalmente, muchos de ellos usaban sus instalaciones para usos comerciales. Podían recibir embarques, podían recibir mercancía, usarlos como bodega y pues a cambio hacían el cobro como de un alquiler. Entonces ellos también fueron partícipes en como la movilización del dinero en esa época de de la humanidad. A pesar de que la información que estábamos mencionando anteriormente fue en la Edad Media, hay aprendizajes que dejó la Iglesia Católica que son relevantes para las organizaciones hoy en día, no solo para organizaciones religiosas, sino en muchas organizaciones económicas de funcionamiento común y corriente sin importar su actividad.
que son valiosas y que pueden dar buenos resultados. En primer lugar, encontramos que es importante capacitar y especializar a los miembros de una organización, no darles solamente como una información básica, sino que cada vez se busque que sean mucho más especialistas en la actividad que se les ha asignado para que asimismo esta quede muchísimo mejor desarrollada. En segundo lugar, tenemos que es importante generar jerarquías que permitan llevar un control de las diferentes áreas o procesos. Como mencionábamos en las anteriores diapositivas, es muy difícil hacer una reunión con todos los integrantes de una organización. Lo mejor que se puede hacer es asignar un representante por área, que esta persona sea la que se reúna con los integrantes de ese equipo, puedan generar unas conclusiones, unas observaciones que sean llevadas luego a una reunión con gerencia y que asimismo estos directores de área sean quienes se hagan responsables de los resultados de su propio equipo. En tercer lugar, tenemos una coordinación funcional. Como ya sabemos, pues la Iglesia Católica está ubicada en prácticamente todo el mundo, en diferentes países, pero aún así tiene una organización que les permite dar resultados y que les permiten informar finalmente al Papa y responder por las actividades que cada uno tiene. Entonces, eso también es muy importante cuando una empresa está ubicada en más de un lugar, que tiene instalaciones en diferentes ciudades, en diferentes países, que igual hayan procedimientos que permitan llevar un control y que permitan que toda la empresa funcione correctamente, que funcione como un reloj y no que la empresa que está ubicada en una ciudad esté haciendo una actividad que no tiene nada que ver y que la de la otra ciudad sí, porque entonces los resultados no van a ser los esperados. En cuarto lugar, tenemos que es importante que todos los trabajadores siempre deben generar un reporte a la gerencia antes de la toma de decisiones. En la Iglesia Católica, ningún padre ni ninguna persona puede tomar una decisión sin haber sido consultada primero con el Papa o con la persona que tenga la autoridad suficiente para la toma de decisiones que vayan a hacer. Entonces, es igual en una organización. Los empleados no pueden tomar decisiones sin antes haberlo consultado con los directores de área o con gerencia directamente dependiendo de la gravedad del asunto. En quinto lugar, tenemos el establecimiento de protocolos. Es muy importante que en todas las áreas hayan protocolos porque si no, el entendimiento humano va a hacer que cada uno realice las actividades de una forma diferente que puede que no sea la más eficiente y eficaz. Entonces es importante identificar cuál es la mejor manera de hacer las actividades y que asimismo haya un protocolo o un manual de instrucciones que permita que si algún empleado el día de mañana decide retirarse, el proceso pueda continuar porque existen unas instrucciones muy específicas que van a permitir que el proceso continúe de la mejor manera. También en la Edad Media podemos analizar cómo fue la administración en el ejército. En la Edad Media las guerras estaban basadas prácticamente en una lucha por tierras, por posición política, religiosa y económica. Los señores feudales creaban microejércitos que ellos pudiesen pagar, que no puede que no tuviesen un uniforme, que no tuviesen horario o algo así, pero sí tenían una remuneración económica, ya fuese con tierra o con intercambio de algún bien que les interesara, y que su deber era proteger pues al señor feudal y a las tierras que le pertenecían a él. A pesar de que existían estos pequeños ejércitos, pues también existían los ejércitos numerosos que se dedicaban al servicio del gobierno, que son los que conocemos hoy en día. Y pues en este tipo de ejércitos grandes es en el que más podemos evidenciar la administración. Características importantes de la administración que se pueden evidenciar en el ejército son en primer lugar la disciplina en cada misión, ya que pues ellos tienen que estar capacitados tanto física como mentalmente para poder dar un buen desarrollo en cada una de las misiones que se les piden. Tienen condiciones como que no pueden tomar alcohol, que no pueden de pronto consumir ciertos alimentos, que no pueden realizar ciertas actividades que de pronto puedan dañar su cuerpo o su mente para que pues no estén al 100% en cada una de las misiones que se les asignaban o que se les asignan actualmente. En segundo lugar, pues los negocios son como la guerra, dicen en muchos libros administrativos. Entonces, pues hay que ir a hacer una planificación primero, hay que hacer un estudio de cómo está el terreno, o en este caso, pues, no sé, los proveedores, los clientes, los trabajadores, hay que ir a hacer una conquista, ya sea un diálogos o pues de pronto tener alguna estrategia un poco más agresiva, no violenta físicamente, sino de pronto agresiva en cuanto a estrategias. Y en tercer lugar, el establecimiento de metas y planificación de planes de acción que les permitieran cumplir con cada una de las misiones que se les habían asignado y que pues tuviesen un buen desarrollo y tuviesen éxito en todo lo que tenían planeado conforme a los planes iniciales. También en cuarto lugar tenemos un factor muy importante y es que las decisiones son y eran basadas en la probabilidad.
que también es supremamente importante en las organizaciones. Los militares o el ejército lo que hacían era, luego de haber hecho como un análisis de la misión o del terreno al que iban a ir a cumplir con sus actividades, también tenían en cuenta las experiencias que habían tenido en anteriores guerras, en anteriores batallas, para tomar decisiones que fueran estratégicas. Entonces eso también es importante en las organizaciones, ver como un histórico de pronto del mercado, ya sea de otras empresas o si es posible también dentro de la misma organización, para que las decisiones que tomemos realmente tengan el impacto que se desea. En quinto lugar, los administradores deben aceptar la incertidumbre. Aunque pues el ejército planeaba lo más que podía, naturalmente podía pasar cualquier cosa en las batallas, puede que de pronto los opositores no fueran a reaccionar como ellos esperaban, o que la misión en general no se diera de la manera o se desarrollara de la manera en la que ellos habían planeado. Pasa igual con las organizaciones, nosotros no tenemos la capacidad de controlar el comportamiento humano, entonces puede que la estrategia que nosotros planeamos no se dé como queríamos. Entonces un buen administrador debe tener la capacidad de aceptar esa incertidumbre y de pronto tener una buena habilidad de reacción ante los sucesos que de pronto no están planeados para poder sacarles provecho. Y en sexto lugar, pues las organizaciones jerárquicas, que como lo mencionábamos con la Iglesia Católica, es muy importante tener una jerarquía que permita un mayor orden en las organizaciones. Pues a pesar de la organización que tenía el ejército, pues también podemos encontrar algunas falencias importantes. En primer lugar tenemos el autoritarismo. Muchos comandantes o altos rangos del ejército eran quienes tomaban las decisiones y no tenían en cuenta participación de ningún soldado o de subalternos de ellos, sino decisiones que ellos tomaran según los análisis que habían hecho, las estadísticas, las estrategias que habían generado, sin tener en cuenta la voz de los demás. Esto no lo podemos permitir en las organizaciones. Es muy importante que todos los trabajadores se sientan partícipes de las decisiones. Naturalmente, pues no se va a cumplir con lo que cada uno quiere, pero sí hacer de pronto votaciones, hacer censos que permitan identificar qué es lo que los trabajadores opinan sobre alguna decisión. Adicionalmente, pues muchas veces los trabajadores conocen la parte operativa que no conocen los gerentes, entonces conocer esos puntos de vista es importante, no ser autoritaristas y tomar decisiones sin consultarlo antes, sin tener en cuenta como el punto de vista de los demás. En segundo lugar, tenemos poca participación de miembros en rangos bajos, pues lo que mencionábamos, las personas que tienen unos rangos bajos no son tomados en cuenta para absolutamente nada. Generalmente, de hecho, son personas que son humilladas, que tienen los trabajos más duros, más pesados, menos remunerados. Entonces, pasa igual en las organizaciones, que de pronto la persona que trabaja en los cargos más operativos es la persona que menos influencia tiene dentro de la organización en cuanto a la toma de decisiones o en cuanto a la creación de estrategias, pero generalmente cuando uno se dirige a este tipo de personas que tienen trabajos operacionales, son quienes mejores estrategias o oportunidades de mejora tienen porque son quienes conocen la parte operativa de la empresa. Entonces ellos identifican más fácilmente las falencias que tiene la organización y son opiniones completamente valiosas. Y en tercer lugar tenemos la falta de innovación. El ejército pues tenía un funcionamiento ya establecido y como no se tomaba en cuenta la opinión de muchos, pues se seguía con esos protocolos sin tener en cuenta de pronto que el paso del tiempo iba cambiando las condiciones, que de pronto las estrategias que funcionaron hace 10 años no van a funcionar ahora, pues también pasa igual en las organizaciones. Es muy importante estar en una constante innovación porque pues el mundo va cambiando y hemos visto que el consumismo es diferente, que por ejemplo muchos clientes ya no compran simplemente un producto o un servicio, sino compran una experiencia. Entonces es igual, la administración también tiene que ir constantemente en una innovación que permita que las organizaciones sean muchísimo más eficientes y eficaces y no que nos quedemos de pronto con las teorías que salieron hace 30 años, sino analizar de pronto esas teorías aún aplican, aún son vigentes, aún tienen los resultados que tenían en esa época. Si es así, pues perfecto, se aplican y si no, pues hay que hacer algunas modificaciones que permitan que tenga unos buenos resultados. En la Edad Media podemos evidenciar lo que fue la administración en la sociedad feudal, en donde la administración geográfica de los romanos se transformó en un sistema feudal que persistió durante el periodo medieval. Se dice que la principal lección que nos enseñó este periodo a todos los estudiantes de administración es la importancia del interés común. A continuación indicaremos 3 enseñanzas que nos dejó el feudalismo.
primera enseñanza, se mostró que la fuerza de la organización se ganaba mediante un control de gradación, es decir, que se debe disponer de grados sucesivos, ya sea de manera ascendiente o descendiente, para poder organizar las diferentes tareas. En segundo lugar, se mostró el interés común que debe existir en este tipo de organización. Es decir, que todos los miembros de una organización deben buscar con su trabajo los objetivos a los que quiere llegar. Y por último, se dice que el feudalismo enseñó que la delegación de autoridad no es una abdicación, es decir, no renuncia a su poder, simplemente lo delega. La organización del trabajo en el feudalismo fue otro foco de interés para el estudio de la administración en la organización del trabajo en la Europa medieval. Las asociaciones de artesanos o empresarios del mismo ramo de negocio, llamadas guildas, controlaban la producción y distribución de bienes. Una guilda regulaba el trabajo entre sus asociados, protegiéndolos de la competencia por medio de prácticas justas del negocio. Las guildas controlaban la capacidad de los aprendizajes y limitaban el número de artesanos que producían para los mercados locales. En esta sociedad feudal contamos con dos grandes personajes quienes aportaron a la administración. Primero tenemos a Tomás Moro, quien culpó de los males económicos de Inglaterra a la mala administración de la clase noble existente, ya que según como él los vio, los nobles fueron parásitos improductivos que vivieron del trabajo de los posesionarios de sus tierras. Como segundo personaje tenemos a Nicolás Maquiavelo. Él hizo grandes aportes a través de sus libros, lo que fue El Príncipe y los discursos, Dependencia de la aprobación, entre otros. Estas aportaciones de Nicolás han servido principalmente a los gerentes, dándoles pautas para que logren formarse como líderes y así manejar de mejor manera a sus empresas.